En este video vamos a revisar la lesión. Luego vamos a conversar sobre los alcances de esta institución, pero en principio, mirando este esquema, nosotros vamos a ver el concepto. Consiste en un perjuicio pecuniario que sufre una de las partes en la celebración de un contrato oneroso conmutativo, debido a la desproporción en el valor de las prestaciones recíprocas. ¿Ya? Por otra parte, hay ciertas características. No es un vicio del consentimiento, no lo dice el 1451 y no es objetiva. Hay regulación para ciertos casos y, algo muy importante, prescribe en 4 años. ¿En qué caso procede en la compraventa de bienes raíces? Artículos 1890 y 1891. En la permuta del 1900, en la aceptación de una asignación testamentaria del 1234, en la partición del artículo 1348, en la cláusula penal del 1544, en las operaciones de crédito de dinero, en la anticresis del 2443. Ahora, ¿qué efecto? Como vemos clasificado en este esquema, tenemos el efecto sobre que produce o puede llegar a producir la rescisión de la compraventa. Y por otra parte, otro efecto importante es completar o restituir lo recibido. Todo esto lo vemos reunido en el artículo 1890 y 1891. Aspecto muy importante. Por eso hemos querido incorporarlo en este esquema que más o menos reduce el concepto en general de la lesión. No hemos hablado de lesión enorme, ni le hemos puesto apellido a este concepto. Solamente hemos mencionado la lesión. Nuestro código no la considera como un vicio de la voluntad, es decir, un vicio subjetivo que sufre la persona del contratante, sino que la estima como un vicio objetivo, un vicio del contrato. Sin perjuicio de lo anterior, en el proyecto del Código Civil, la lesión se consideraba como un vicio de la voluntad propiamente, pero con posterioridad se eliminó. Es importante entender el concepto. La lesión se ha definido por la doctrina como el perjuicio que una parte sufre con motivo de la celebración de un acto jurídico bilateral, oneroso y conmutativo. Ojo, acto jurídico bilateral, oneroso y conmutativo, a consecuencia de la desproporción económica de las prestaciones que el acto impone. En aquellos casos en que la lesión es aceptada, la sanción es la nulidad del acto. La lesión no se da nunca en los actos jurídicos aleatorios, solo en los conmutativos. En los actos jurídicos gratuitos tampoco opera la lesión, porque una sola de las partes se grava, por lo que la desproporción en las prestaciones es parte de la naturaleza del acto jurídico bilateral. La naturaleza jurídica de la lesión es importante aquí, lo vemos en nuestro video, con las distintas concepciones, la concepción subjetiva y la concepción objetiva, ¿ya? Ahora, en el caso de la, digamos, de carácter subjetiva, para esta postura la lesión es un vicio de la voluntad. En efecto, esta escuela considera que la lesión implica un engaño que hace que la voluntad de la parte afectada se exprese en forma distorsionada. Sin embargo, en la teoría objetiva, para esta corriente de pensamiento la lesión debe existir para evitar los enriquecimientos injustos, porque cuando hay enriquecimiento indebido se afecta el orden público. Por lo anterior, la lesión no busca sino un fin objetivo, la de, obviamente, restablecer los equilibrios perdidos en el contrato, ¿ya? Ahora, la mayoría de los códigos modernos adhiere a esta teoría, pero nuestro Código Civil adhirió a la teoría objetiva, ¿ya? A la teoría objetiva. Es decir, en nuestro sistema de la lesión se acepta en forma excepcional para evitar enriquecimientos injustos, como excepcional que es
solo procede en los casos expresamente regulados por la ley y en los casos en que se acepta, se establece con un criterio matemático u objetivo, donde la ley se encarga de decir cuándo hay lesión, es decir, el juez no puede interpretar con libertad. Ahora, en esta parte más baja del esquema, nosotros vemos de que normalmente la lesión como no es de aplicación general, pero hay 7 casos en que sí se acepta, como en el caso de la compra de bienes raíces del artículo 1888 y 1889, 1890, ¿ya? El código apellida la lesión, en este caso, a lesión enorme, ¿ya? Por ejemplo, si vendo mi casa en 30 y el justo precio era 80, lo importante es que el justo precio debe ser más del doble, no igual al doble, más del doble, no igual al doble. Por su parte, el comprador sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. Por ejemplo, el justo precio de la casa es 50 y yo pagué 101, o sea, más del doble. El justo precio, dice el código, se va a determinar al momento de celebrar el contrato. Determinar el justo precio es una cuestión de hecho y varía en cada caso. Debe, por lo tanto, el juez determinar si ha habido o no lesión enorme sobre la base del justo precio que se fija. La lesión enorme, por expresa disposición de la ley, no opera en la compraventa de bienes muebles y en la compraventa que se hace por el Ministerio de Justicia en remate público. También ocurre en las compraventas de pertenencias mineras por su carácter aleatorio. La lesión enorme, cuando opera, tiene como sanción la nulidad relativa y, según la ley, en este caso la acción para pedir la nulidad relativa o rescisoria prescribe en 4 años por regla general, contado desde la fecha que se celebró el contrato. Esto lo podemos revisar en el artículo 1896. También ocurre la lesión enorme en la aceptación de una asignación hereditaria. El código ya la llama lesión grave. Es el artículo 1234. Hay lesión grave cuando se disminuye el valor de la asignación en más de la mitad. Entre otros casos también lo encontramos en la partición de bienes del 1348. También lo vemos en el mutuo en dinero, que se trata del mutuo con intereses, es decir, naturalmente el reglado por la ley 18.010 y accidentalmente en el caso del mutuo regulado en el Código Civil, que es naturalmente gratuito. Cuando se celebra un mutuo se deben pactar 2 intereses distintos, los intereses corrientes, el interés máximo convencional, ¿ya? Es importante. Luego también tenemos la cláusula penal del 1544, ¿ya? Y también tenemos las anticresis y también en la permuta, ¿ya? En el caso de la anticresis es el 2443, ¿ya? Y en la anticresis, que es un contrato por el cual se le entrega al acreedor un bien raíz para que se pague con sus frutos. La ley señala que las partes pueden estipular que los frutos de ese bien raíz se compensan con los intereses. En ese caso, se aplican las limitaciones que rijan para el mutuo en dinero, ¿ya? Ahora, en este esquema nosotros hemos, digamos, remarcado los aspectos más importantes, y quien alegue la concepción subjetiva debe probar que la voluntad esté viciada. En cambio, el que alega la concepción objetiva debe probar el desequilibrio de las prestaciones. En términos generales, hemos tratado en breve tratar de orientarnos a todos los elementos que contiene la lesión, ¿ya? Y principalmente debemos tener claro que no es de aplicación general,
¿ya? Y en general se contempla en algunos casos, como es el caso descrito en la compraventa, en la permuta, en la aceptación de una asignación hereditaria, la partición de bienes, el mutuo, la anticresis y la cláusula penal.